Egipto es una tierra de misterios. Hace 5.000 años nació a orillas del río Nilo una cultura espléndida, en muchos aspectos también abrumadora, enigmática, y podemos decir que duró alrededor de 30 siglos hasta la conquista por el Imperio Romano. En medio de esta historia hubo un faraón de la cual se conocía muy poco, pero tras el descubrimiento de su tumba, que fue sobre mediados del siglo XX, de mediados de los años 20 del siglo pasado, mmm, se reconstruyó una historia que hoy podemos decir que es enigmática y es sencillamente maravillosa. Hoy vamos a hablar de Tutankamón y de la cultura egipcia. Tutankamón o el faraón niño, como también se le conocía. Y la maldición de esta historia que es sencillamente apasionante. Vamos a conversar con Elizabeth Noreña, quien es egiptóloga, una de las pocas colombianas expertas en la cultura egipcia. Y para mí es un placer saludarla. Elizabeth, gracias por estar con nosotros. Gracias, Diego, gracias a ti, gracias a RCN también por esta invitación y poder estar en este programa maravilloso que nos conecta un poquito con estos misterios de la humanidad. Y claro que sí, vamos a hablar de Tutankamón, que creo que es el faraón insigne por el descubrimiento de su tumba, como tú bien lo planteabas en un inicio, por Howard Carter, egiptólogo inglés, que de hecho hace 2 días celebramos su natalicio. El 9 de mayo fue su cumpleaños, o sea, sería el día en el que él nació, y el año en el que se descubre la tumba de Tutankamón fue el año 1922. Ujú. De hecho, ya el próximo año estaríamos celebrando el centenario de este descubrimiento, el cual fue catalogado como el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX, como tú lo decías. ¿Y por qué fue catalogado de esta manera? Porque la tumba del faraón Tutankamón, de ese faraón niño, era una tumba que estaba con el sello real intacto. Entonces, cuando Howard Carter descubre esta tumba y que maravilla al mundo entero, es porque pudieron encontrar una tumba que al encontrarla no había sido aún saqueada o destruida en años anteriores. Entonces, eso es como lo primero, digamos, que hizo que este descubrimiento fuese tan importante. Tutankamón es muy, muy famoso por el hallazgo de su tumba, pero el reinado de Tutankamón realmente fue un reinado muy corto, sino que él estaba en un momento, digamos, de crisis religiosa y política en su país, y fue gracias a él que se pudo trabajar otra vez el restablecimiento del culto a los dioses. ¿Qué pasa? Su padre, que fue el faraón Akenatón, que el mundo lo conoció como el faraón hereje o como el faraón rebelde, porque hizo todo un cambio en la estructura del pensamiento para los antiguos egipcios, porque él dejó el culto tradicional a los dioses. La civilización egipcia y la religión egipcia tenía un gran panteón de dioses, era un culto politeísta, y el papá de Tutankamón fue el que hizo una revolución y decretó un solo dios, que fue el dios Atón, que lo representaban con un disco solar. Sí, Entonces, podemos decir, Elizabeth, que es la primera señal de monoteísmo que encontramos en la historia de la humanidad, ¿no? así es el primer registro, digamos, de una transformación de una visión politeísta, de una cosmogonía que así estaba concebido su mundo, una teogonía también, a una visión totalmente monoteísta, ¿cierto? Pero hay algo muy importante y es que siempre la historia ha puesto a Akenatón, al papá de Tutankamón, como la persona que fue el artífice de todo este cambio. De hecho, él sube al trono con otro nombre, él sube al trono como Amenhotep IV, él fue el hijo de Amenhotep III, que sería el abuelo de Tutankamón, pero se ha descubierto que esta visión de ir cambiando la religión comenzó realmente con el padre de Akenatón. Comenzó a gestarse allí, en el reinado de Amenhotep III, y bueno, sube Amenhotep IV, luego conocido como Akenatón, al trono, y en el quinto año de su reinado, él decide dejar Tebas, que era en ese momento la capital del imperio. Tebas es lo que hoy conocemos como Luxor,
Ujú. Es decir, que fue la capital de lo que se llamaba el Alto Egipto, y él funda una nueva ciudad, que de hecho se llama, parecido a su nombre, solamente que separado en dos palabras, Akhet Atón, que Akhet Atón separado significa el horizonte de Atón, que es donde él funda esa ciudad famosa que se llama Marna, que muchas veces se creyó mito, pero ya obviamente de hace 4 décadas hay un equipo, de hecho inglés, haciendo investigaciones en las ruinas de Amarna, donde se ha podido descubrir realmente cómo fue este periodo de Amarna, que fue rico en la parte, sobre todo artística, porque Akenatón revolucionó también la parte de las artes. Fue el primer faraón que permitió retratar su imagen con escenas íntimas de su vida cotidiana, con su gran esposa real, la reina Nefertiti. Con ella tuvo solamente hijas mujeres. Él a Tutankamón lo tuvo con una esposa menor, pero como fue el hijo varón, fue el heredero al trono, y de hecho sube muy pequeño al trono, de 9 años, lo casan con una de sus medias hermanas llamada Naxunamun, y obviamente en ese momento ayuda a esa parte de la corregencia también. La reina Nefertiti fue parte fundamental en ese momento, porque estuve siendo un niño y su reinado es muy corto, su reinado apenas es por 9 años, muere muy joven, muere a la edad de 18 años, y se sabe que la causa de su muerte fue un golpe contundente en su cabeza, pero aún no se ha esclarecido si fue accidental o si fue un golpe infligido, ¿cierto? Ujú. Si alguien lo asesinó. Porque Claro, Tutankamón estuvo en ese momento, como te digo, de que sube al trono siendo muy niño. Entonces los sacerdotes del culto anterior, del culto de Amón, que era el culto más fuerte en Tebas, dicen, bueno, acá tenemos la oportunidad de restablecer el orden, de devolver la ciudad capital donde tiene que estar, devolver el culto a los dioses. Entonces con Tutankamón se da como toda esa reforma de volver a lo tradicional. Entonces, por eso su reinado también, digamos, fue un momento muy coyuntural en la historia del Antiguo Egipto. Bueno, cuando Howard Carter descubre esta tumba de este faraón que tuvo esta situación en ese momento histórico tan particular, y a la vez se encuentra con la fortuna de que tiene el sello de entrada real intacto, entonces esto obviamente pone los ojos del mundo en Egipto. Ya venía una fiebre por Egipto desde el siglo XIX, y después de que Champollion descifró obviamente la piedra Rosetta, muchos estudiosos, muchos científicos, es donde se instaura ya la egiptología como ciencia, como tal. Entonces el mundo tenía como ese Egyptian fever, estaban por esa fiebre por Egipto, por sus misterios. Y obviamente cuando se descubre la tumba de Tutankamón pasan ciertas cosas que en ese momento las personas de la época pensaban que había una maldición, porque hubo un apagón en el Cairo, porque varios de los trabajadores murieron después del descubrimiento de la tumba, que en claro. Londres también murió el perro de Howard Carter. Entonces todo lo conectaron como si hubiese sido parte de una maldición de la momia, pero obviamente hay explicaciones luego científicas a esto. Tú sabes que en esa época, digamos, no había todos los protocolos de bioseguridad que ahora hay. Estamos hablando de que un aire estuvo contenido en un espacio por más de 3.000 años. Obviamente hay una serie de bacterias y de esporas que nuestro organismo no estaba acostumbrado a esto, porque muchas de las afecciones de los trabajadores, o sea, los que estaban haciendo, digamos, la mano de obra de sacar las cosas, que eran muchos de ellos nativos egipcios, murieron fue por afección pulmonar, por una Claro, infección. Elizabeth, Entonces, claro que pero sí, cuéntame. eh, esta historia, como usted bien dice, pues se conjugan muchos elementos que llevan Ujú, a que se convierta como en un enigma, porque esta tumba, si la vemos en las condiciones en que estaba, cómo ujú, la encontraron los arqueólogos en su momento, pues prácticamente se puede decir que fue una tumba hecha para no ser conquistada por el hombre, una así tumba es. que estaba muy bien, por decirlo, encriptada allí, y era muy difícil acceder a ella. Y esta Ujú, historia, pues pese a todo lo que conocemos, tiene todo el misterio de una novela dramática y el número de víctimas de una historia de terror, porque como usted bien dice, hasta el perro de Howard Gardner falleció, y todo esto estos acontecimientos que se vinieron produciendo después de ese descubrimiento con ese gran tesoro, lleva pues a pensar muchas cosas. Ya desde el punto de vista de la ciencia, usted nos explica que un aire contenido por 3.000 años
no existe ningún organismo, ni lógicamente ningún ser humano que lo pueda soportar si no toma las medidas, precauciones para tener Ujú, contacto con ese ambiente. así es. Y entonces esto tiene muchas aristas y muchas cosas interesantes. ¿Cómo fue la consecución, cómo fue el descubrimiento de esa tumba, teniéndolo en cuenta que en ese momento, estamos hablando de 1922, Ujú, no existían ni los escáneres ni los sonares que tienen hoy en día los arqueólogos? ok. Prácticamente eran los libros que existían, los documentos y una pica y una pala. ¿Cómo lograron Ujú. llegar a ese descubrimiento fantástico? Ok, bueno, lo primero que hay que resaltar también es la financiación que hubo. Lord Carnarvon, que era un apasionado por Egipto, un inglés también, fue la persona que financió toda esta expedición de Howard Carter, porque de hecho la descubre en 1922, pero pasan muchos años haciendo toda la taxonomía, catalogando cada uno de los artefactos, como tú dices, y más que la tumba estaba en un hipogeo, que es el Valle de los Reyes. Cuando hablamos de hipogeo, hablamos de hipo, que es bajo, geo, que es tierra, es decir, una estructura que está bajo tierra. ¿Por qué? Porque los antiguos egipcios tenían tres formas de enterramientos o tres formas, digamos, de tener esa última morada del faraón. Cuando hablamos del imperio antiguo, cuando se hizo la construcción de las pirámides más representativas, las pirámides se construyeron con ese fin, de ser la última morada del faraón, es decir, tienen el fin de ser una tumba. De hecho, cuando tú entras a la cámara funeraria de la Gran Pirámide de Keops, ves ahí el sarcófago de piedra que se había hecho en esa cámara para supuestamente contener allí al otro sarcófago donde iría la momia del faraón. Entonces, la intención inicial de su construcción, perdón, era que fueran tumbas. Luego se habla de que hubo unas mastabas. Mastabas eran que tenían una superestructura, es decir, que visualmente tú podías ver por fuera una estructura que era una especie como de una colina, una meseta, donde ibas a encontrar sala, capilla de ofrendas, y en la parte subterránea ibas a encontrar donde estaba enterrado el faraón, pero había primero visiblemente una superestructura. A eso se le conoce como una mastaba. Y la otra forma de enterramiento que luego fue la más difundida, sobre todo en el Imperio Medio y Nuevo, fueron los hipogeos, las grandes necrópolis, que hay varias, el Valle de los Reyes y Valle de las Reinas son los más conocidos, pero también hay necrópolis en Saqqara y en otros lugares, ¿cierto? Entonces, puntualmente la tumba de Tutankamón es la KV62. KV significa King Valley en inglés, es decir, Valle de los Reyes, la número 62. Y como te decía, como la forma en la que estuvo concebida, construida la tumba de Tutankamón fue un hipogeo, externamente tú no tenías cómo, digamos, tener el indicio de que allí había una tumba, porque estaba bajo tierra. Entonces, primero tener pues como en cuenta esta situación. Entonces, Howard Carter primero encontró también viviendas de trabajadores de la época ramesida, es decir, estamos hablando de la época de los Ramsés, ¿cierto? Y que la salvó de saqueos de ese periodo. Hay un dato curioso y es que Howard Carter consiguió fotografiar algunas ofrendas florales que al tocarlas se desintegraron en sus manos. Él alcanzó a hacer eso. Entonces, bueno, la tumba de Tutankamón puntualmente consta de 4 salas y estaba llena de objetos, pero todo está obviamente desordenado debido al estado y al estudio pues, que hizo obviamente Carter. Se tardó en total 8 años en poder catalogar, porque fueron más de 5.000 piezas las que se hallaron en la tumba de Tutankamón, y la máscara funeraria que ha sido uno de los símbolos y que de hecho portada de muchos libros, películas, artículos, que está hecha en oro macizo. Entonces es importante también tener en cuenta eso. Se dice mucho, como te decía, que la tumba no fue saqueada y eso fue lo que hizo como el boom en el siglo XX, pero luego otros estudios, que es bueno conocer como la otra cara de la moneda también en la historia, también dicen que hubo algunas evidencias de que en las puertas de entrada se había hecho como una abertura en las esquinas superiores. Entonces, hay como esas dos opiniones divididas. Bueno, el 60% de las joyas que vemos en la tumba, que fueron halladas en la tumba de Tutankamón,
estaban depositadas en una parte que se conocía como tesorería, fueron robadas esas joyas y los funcionarios que estaban pues en la necrópolis haciendo parte del equipo lograron pues organizar algunas para poderlas salvar. Tú sabes que cuando ocurren este tipo de hallazgos, lamentablemente hay mucho tráfico de antigüedades. Es por eso que el Ministerio de Antigüedades de Egipto y la policía egipcia es tan rigurosa en su normatividad. De hecho, los que vamos a trabajar en una excavación tenemos que diligenciar un security form. Mientras estamos dentro de una excavación, tenemos que vivir en la casa de la misión y no podemos salir solos. O sea, mientras tú estás trabajando allá, no puedes hacer, digamos, la parte de turismo, a menos de que sea una visita guiada con los directores de la misión, que ya ellos tienen los permisos y que vas a un sitio, pero estás con ellos. Si tú vas a hacer turismo, debes ir antes de empezar tu trabajo, que es lo que tengo pensado yo, porque la rigurosidad que tiene, como te digo, el Ministerio de Antigüedades y la policía egipcia es muy alta, pero uno entiende el por qué tienen que pasar estas cosas precisamente porque lamentablemente el hombre a veces no piensa que esto es un legado para la humanidad, sino que lo ven es como un Sí, objeto que como un pueden tesoro. traficar. Exacto, entonces esa parte es como algo un poquito triste. Diego, no sé si tú me permites compartirles, ya que estamos hablando de Tutankamón, de su tumba, el por qué a los egipcios le hacían, digamos, tanta parafernalia, tanto protocolo, tantas cosas, Bueno, porque sus tumbas, claro, ¿sí? hay que decir que ellos se consideraban dioses, ¿no? Los Ujú, faraones no se consideraban seres humanos como usted o como yo, sino se exacto. consideraban como una especie, una raza paralela a la raza humana Ujú, y por eso tenían también unas formas muy curiosas. Algunos se modificaban físicamente, sus cráneos sufrían unas deformaciones y ujú. todo eso simplemente para tener unas apariencias eh, Más divinas que terrenales. claro, más divinas. Algunos tenían el cráneo como el de un alien, como para que Ujú, los oyentes se lleven la idea. Y todo esto, pues también ha hecho que el misterio en torno a la cultura egipcia sea más que atrayente. Hay que así también es. decir que las relaciones de los faraones o de sus familias eran endogámicas. Ujú, Ellos no se casaban con una persona que no estuviera dentro de su familia porque era la forma de preservar su linaje. Y esto ujú. también hacía que, lógicamente, el incesto y todo esto hace, Estuviera permitido. Ujú. no, y se permite, pero también que las personas tengan Deformaciones. enfermedades, Ujú. tengan taras, tengan problemas psicológicos. Y entonces estamos hablando ante personas que tenían esa visión de un mundo muy particular, muy fijados hacia ellos, pero que también eran enfermos, ¿no? Tenían muchas enfermedades. Así es, Diego. Lo que tú tocas allí es un tema importante. Primero, explicar a los oyentes el por qué ellos se creían dioses en tierra, ¿cierto? Primero, porque para la cosmogonía egipcia, es decir, cuando se explica el origen de la creación de su mundo, los egipcios tienen tres cosmogonías, tres formas de explicarlos, las más importantes. Una es la cosmogonía heliopolitana, otra la hermopolitana y otra la menfita. La que fue más difundida fue la heliopolitana, donde hablan de que hubo un dios de Miurgo, un dios creador que fue el dios Atum, y que luego de su saliva o de su semen surgen dos elementos que son Shu y Tefnut, es decir, el viento y la humedad, y luego de allí surgen el cielo y la tierra, que serían Geb y Nut, y luego los cuatro dioses que más hemos conocido, que son de hecho hermanos y esposos entre sí, o sea que desde la misma parte de sus dioses, digamos, ratificaban el por qué se casaban entre hermanos, Osiris e Isis, que son hermanos y esposos, Set y Neftis, que son hermanos y esposos. Entonces, Osiris, como dios, antes de ser el dios del inframundo, fue el dios de la tierra fértil de Egipto, de la tierra que se conoció como Kemet o Kemet, que es la tierra negra, porque era el color que tenía el limo fértil del Nilo. Y su hermano Set fue el que heredó el ser el rey de la zona desértica, la tierra roja, que se conocía como el Deshret. Entonces ahí empieza una disputa entre estos dos hermanos, porque Set tenía, obviamente, se sentía envidioso de que su hermano estuviera gobernando la zona fértil. Y Horus, que es el hijo que tienen luego Osiris e Isis, se dice que es el faraón que dejan como en tierra
cuando Osiris pasa a ser el dios del inframundo, y que de ahí todos los faraones, los que ya son el linaje humano, descienden de Horus. Entonces, por eso que ellos conectan su carácter divino a que son hijos de los mismos dioses, es decir, los faraones son una especie de Horus en tierra. Y de hecho, la primera función que tenía un faraón, la primera función que tuvo que tener Tutankamón, antes de restablecer el orden de la religión y volver a trasladar la ciudad capital donde era garantizar la Ma'at o el orden cósmico. Es decir, el faraón tenía ese primer precepto, garantizar el orden cósmico, y eso era una facultad totalmente divina de dioses. Entonces ahí confirmamos lo que tú nos dices. Y lo de las relaciones endogámicas, como te dije en un comienzo, Tutankamón fue casado con una de sus medias hermanas, ¿cierto? Y esto va a pasar en muchísimas de las diferentes dinastías. Solo hay una dinastía que viene, y es de hecho después de Tutankamón, que viene de una familia militar, que es la dinastía Ramesida, que empieza con el faraón Seti I, que él viene de una familia militar y no real, y que de hecho él, para poder asegurarse su linaje y que no fueran a poner en duda, digamos, el que él fuera faraón, él en su templo de Ábidos se une a la divinidad de Osiris y muestra esa parte de la muerte y la resurrección de Osiris como si fuera la muerte y resurrección de él mismo, para poder consagrarse él como que tenía el favor de los dioses. Entonces lo que tú nos dices de esa parte siempre van a estar ligados. Y aprovecho aquí para contarles a los oyentes un concepto muy bonito, que es el concepto del Ka y del Ba para los antiguos egipcios. Nosotros en Occidente hablamos solamente de un concepto de alma, ¿cierto? Hablamos del alma o del espíritu. Ellos hablaban de dos esencias vitales en su existencia. Entonces, ellos el Ka lo conectan como una fuerza vital, como lo que hace, por ejemplo, que Diego sea Diego, tu personalidad. Y el Ba es para ellos una fuerza móvil, que de hecho el Ba es el que va a ser juzgado en el inframundo, y por eso en las tumbas vamos a ver que los egipcios tenían muchas veces estatuillas o estelas de falsa puerta o retratos del difunto, porque en caso de que de pronto la momia no haya quedado muy bien, muy nítido su rostro, el Ba, después del juicio, pudiera reconocer cuál era su tumba, cuál era su cuerpo, habitarlo nuevamente y poder así tener vida eterna. Es por eso que los egipcios se esmeraban tanto en preservar el cuerpo. De ahí el ritual de embalsamamiento y momificación, para poder garantizar que el Ba pudiera reconocer ese cuerpo preservado, momificado, y así poder tener una vida eterna. Que ellos tenían también un concepto de paraíso, que eran unos campos fértiles de las cañas, que se conocían como los campos de Aru, y que Osiris era no solamente el gobernante del inframundo, sino que también era el gobernante de ese paraíso, esos campos de Aru, que es algo muy particular, porque tú vas a ver en otras mitologías que el que gobierna el inframundo es muy diferente al concepto que se tiene de paraíso, ¿cierto? En este caso, confirmamos que para ellos el inframundo no era algo malo o oscuro, sino que era necesario ese paso y ese tránsito para salir nuevamente a la luz. Claro, ¿qué más podemos decir de esa vida después de la vida para los egipcios? Bueno, también podemos hablar de la preparación para el más allá, ¿cierto? Entonces, lo que te decía ahorita, cómo tenemos nuestro cuerpo como un seguro para la inmortalidad. Entonces, el cuerpo se preservaba mediante el ritual de embalsamamiento y momificación, que de hecho había algo muy particular en ese ritual, y era que el cerebro, que para nosotros en Occidente es tan importante y es el órgano de la inteligencia, cuando ellos hacían el proceso de embalsamamiento, ellos extraían por las fosas nasales el cerebro, ellos fracturaban aquí, extraían el cerebro y lo desechaban. Para ellos el órgano de la inteligencia no era el cerebro, era el corazón. Que ahorita te voy a explicar el por qué el corazón, y de hecho la momia es con el único órgano que queda dentro de su cuerpo, el corazón. Luego las vísceras, ellos hacían una incisión abdominal, iban sacando estómago, hígado, pulmones, intestino, y esto iba en unos vasos canopes, que son una especie de jarrones donde se iban a preservar estos órganos, y ellos disecaban el cuerpo dejándolo sumergido en sal de natrón por 45 días. Es que todo el proceso de la momificación era un proceso largo, el proceso duraba aproximadamente 70 días en total. Entonces la sal de natrón ayuda pues a disecar el cuerpo, pero luego tienen que devolverle elasticidad a la piel. Entonces se untaban resinas antes de proceder al vendaje con vendas de lino, y como te decía, el corazón volvía al cuerpo, porque ellos decían que los seres humanos tenían dos tipos de corazón.
el corazón Ati, que es el corazón que nosotros conocemos como el órgano que bombea nuestra sangre, y el corazón Ib, que era un concepto más para ellos más abstracto, más inmaterial. Ellos decían que era allí donde residía la conciencia, la sabiduría, las acciones del ser humano en vida, y por eso cuando van al juicio, al inframundo, ellos hacían un pesaje del alma, y el alma la representaban con la vasija, que representaba ese corazón inmaterial, ese corazón que es la conciencia humana, y en la balanza de la justicia y de la verdad, que la manejaba el dios Anubis, que ves en la imagen de aquí de la presentación. Ellos tenían en un extremo la pluma sagrada de Maat, que representaba la justicia, la verdad, ese orden cósmico que el faraón ayuda como función principal, como rey, como monarca, y en el otro lado iban a tener el corazón. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú quieres pasar tu juicio en el inframundo, Diego, tu corazón tenía que ser más liviano que esa pluma. Si tu corazón era más liviano que la pluma, quiere decir que las acciones de Diego Reyes en vida fueron coherentes, fueron buenas. De hecho, en ese momento el alma, el BAP, hacía una declaración de su inocencia. Y si obviamente era más liviano tu corazón, podías seguir tu paso y poder llegar a lo que te comentaba en un inicio, esos campos fértiles de las cañas, los campos de Aru. Pero si tu corazón llegaba a pesar más que esa pluma, quiere decir que tus acciones en vida, tu conciencia no fue buena. Entonces tu alma y ese va era devorado por una criatura que tenía mitad de cuerpo hipopótamo, mitad de cuerpo de caballo, tenía cabeza de león y rostro de cocodrilo, y se llamaba el Amit, o el devorador de almas. Entonces en ese momento devoraba tu alma y te quitaba, digamos, el privilegio a tener la vida eterna, ser un inmortal, porque esa era la búsqueda de los egipcios, la inmortalidad. Entonces, mira tan importante el concepto y la figura del corazón, que es lo que te van a estar pesando en esa balanza de la justicia y la verdad. Y aquí en la imagen te muestro los vasos canopes que te comenté ahorita, que en la momificación, donde depositaban los órganos, para que las personas que van a ver tu video en YouTube puedan ver qué son los vasos canopes. Claro, estamos hablando de los 4 hijos de Horus. El Cada Amset, uno, Hapi, Duamutef, Duamutef y Quebesenefu. Bueno, Quebet Senuf. No, pero muy bien, Diego, te lo aseguro que de los mejores que ha pronunciado en egipcio antiguo es Quebec Senuf. Sí, estos eran los nombres de los 4 hijos de Horus, y cada uno estaba, digamos, encargado de proteger a uno de sus órganos. Entonces, el que tenía cabeza de hombre, que es el que vemos de primerito, protegía al hígado. Hapi, el que tenía cabeza de simio, va a proteger los pulmones. Duamutef, que tenía la cabeza de un chacal, que es el que está en la esquina, que se parece a Anubis, protegía el estómago. Y Quebec-Senuf, que tenía cabeza de halcón, parecido a Horus, va a proteger los intestinos. claro. Yo cometí un lapsus linguae hace unos minutos cuando dije que el, el que había descubierto la tumba de Tutankamón había sido Howard Gardner, ¿no? Es Carter. Carter, sí. Sí, me acabo Pero de... en un principio lo dijiste muy bien. Yo no te corregí por eso, porque como en el inicio, cuando tú presentaste la parte de Tutankamón, tú lo hiciste muy claro por el egiptólogo inglés Howard Carter. Perfecto, muy bien. El tema también de muchas cosas, bueno, antes de seguir con el tema de la muerte para los egipcios, ¿es verdad o es mito que existía en la tumba de Tutankamón una inscripción que muchos aseguran que es una maldición? En las tumbas y en los textos de los sarcófagos, textos de las pirámides, que son los textos funerarios, tú vas a encontrar un compendio de fórmulas mágico-religiosas. Muchas son herramientas para ayudar al difunto en ese juicio, en el inframundo. Y otras sí están inscritas a manera de maldición, porque era la forma como ellos protegían ese lugar o ese recinto sagrado de los saqueadores, porque en ese momento las personas que sí podían leer su lengua tenían un gran y un sumo respeto por esto, y obviamente para ellos sí leer una inscripción de este tipo podía causar el temor y el abstenerse de hacerlo. Pero no solamente en la tumba de Tutankamón, en muchas de
de las tumbas que te estoy comentando y de los textos funerarios, tú vas a encontrar también este tipo de, para ellos no lo llamarían una maldición, sino más bien una advertencia. Bueno, Aquí te ¿qué más? dejo, Diego, la imagen del Sí, juicio que te mostré ahorita. Las personas puedan, yo sé que a veces una imagen habla más que 1000 palabras. Entonces, acá vamos a ver al difunto que está siendo guiado por Anubis ante el gran tribunal del dios Osiris, que es el que está en el trono, el dios que rige el inframundo, y detrás de él están sus dos hermanas, que son Isis y Neftis. Ya te había comentado que una de ellas es su esposa, Isis. Vamos a ver al dios de la sabiduría, este que tiene una cabeza de ave, que es un ibis, es el dios Tot, y es el dios que se le conoce como el patrono de los escribas, porque según la cosmogonía, la mitología egipcia, él fue el inventor de la escritura jeroglífica. Entonces, y es el dios de la sabiduría y está haciendo el registro del juicio. Aquí nuevamente vemos a Anubis manejando la balanza que te comentaba de la justicia y la verdad. En el extremo que estaría, si vemos de frente la imagen, a mi lado izquierdo, sería la vasija que representa el corazón que te conté que es el concepto del corazón para ellos donde reside la sabiduría, el discernimiento, la conciencia humana. Y en el otro extremo, la pluma de avestruz, que esta pluma de avestruz está conectada con la diosa Mat, que es la diosa de la justicia y la verdad, entonces por eso está esta pluma allí. Y bajo la balanza vemos la criatura que te conté, que tenía cabeza de león, cara de cocodrilo, mitad de su cuerpo, la parte inferior hipopótamo, la otra es como de un caballo, y es el devorador de almas. En caso de que tu corazón sea más pesado, este sería quien devoraría tu alma. claro. ¿Por qué esa visión, de cómo construyen esa figura de los dioses con cuerpos humanos, pero también fusionados con animales, cabeza de animales? Ujú. La mayoría de los dioses tienen formas zoomórficas y otros antropomórficas, como el caso que ves en el trono a Osiris, que es un hombre y que su piel es de color como verdoso oscuro. Él tenía la piel de ese color precisamente porque, como recuerdas, que su primera función fue gobernar la tierra fértil de Egipto, y que esa tierra fértil se llamaba Kemet, donde está el limo del río Nilo, y ese era el color pantanoso que tenía. Para ellos ese color era el color de la fecundidad, regeneración, fertilidad, que para nosotros un color que esté conectado a lo oscuro, a lo negro, es todo lo contrario, ¿cierto? En cambio, para ellos el rojo, que para nosotros es pasión, amor, fiesta, para ellos el rojo era antes el color que simbolizaba la muerte, lo triste, el duelo, la aridez, porque lo conectaban con el color de las arenas del desierto. Y hay otros dioses, como lo estabas diciendo, Anubis con cabeza de chacal, Tot con cabeza de iris, Horus con cabeza de halcón. ¿Por qué? Porque ellos, según la cualidad o función que tenía el dios, lo conectaban también con el animal en lo que ellos veían en vida. Por ejemplo, ellos encontraban cerca de las necrópolis muchos chacales, que son animales carroñeros. Entonces, Anubis es el patrono de los embalsamadores y es el encargado del proceso de embalsamamiento y momificación. Entonces, el chacal siempre lo veían merodeando donde estaban las áreas de las necrópolis, entonces allí hay una conexión de este animal con este dios, por ejemplo. El dios Sobek es un dios que se representa con un cocodrilo. Es un dios que incluso tiene una naturaleza positiva y buena, pero también tiene una naturaleza caótica, y ellos lo comparaban con el comportamiento que tenían los cocodrilos en las aguas del Nilo. Aquellos que en el momento que ellos iban a atacar, obviamente corría la vida, corría peligro la vida de alguien, pero también el momento en que ellos estaban en hibernación, como ellos estaban en calma. Entonces ellos eran grandes observadores de la naturaleza y de sus formas, y a ellos les gustaban que los dioses tuvieran este tipo de representaciones para poder conectarlos con esa característica natural, porque los dioses son obviamente conceptos y esencias divinas, poderosas, y eran obviamente lo más importante dentro de su creencia religiosa, pero ellos tenían que explicar de alguna manera cuál era la naturaleza o el acompañamiento que ese dios daba a las personas en Egipto, en su vida terrenal. Entonces, por Claro, eso también lo conectaban con los animales. perfecto. Pues qué interesante. Es Elizabeth Noreña, egiptóloga colombiana, y que nos habla de esta cultura maravillosa, enigmática,
curiosa, legendaria, como es la cultura egipcia. No sé si podamos terminar, ya tenemos poco tiempo, Elizabeth, Claro que sí. pero si quiera terminar con algo en torno a esta interesante conversación. Ok, no sé si cerramos aquí de pronto con esta imagen del concepto de paraíso que te había comentado, los campos de Aru o campos de la luz. Ellos tenían una visión muy bonita. Y es que mira que nosotros en la visión judeocristiana vemos el paraíso como el cielo, allá otro mundo, ¿cierto? Ellos, como se imaginaban realmente su paraíso, era otro Egipto, un Egipto como si fuera otro plano del Egipto que ellos habían vivido en su vida terrenal. Entonces ellos lo visualizaban como un Egipto siempre fértil, siempre abundante, carente de problemas y de conflictos, es decir, donde siempre iba a gobernar y a reinar ese principio de orden cósmico y esa paz permanente. Y eran tan cuidadosos que ellos dentro de su ajuar funerario se hacían enterrar con unas figuritas que parecían como unas momiecitas, figuras momiformes que se conocen como uchebitis. Y estos eran los trabajadores, o ucheptis también se puede pronunciar de esta manera, eran los trabajadores para la eternidad. De hecho, su nombre traduce el egipcio los que responden. ¿Por qué? Porque iban a responder a su amo en el otro mundo y de hecho tenían a veces algunos de ellos como objetos de labranza en las manos y muchos se enterraban con muchísimas de esas figuritas para que cada figurita hiciera su trabajo de ellos por un día del año. Qué El calendario interesante. egipcio tenía 360 días exactos, entonces ellos garantizaban que subían el paraíso. Era un Egipto fértil y tenían también estos que responden, estos trabajadores que iban a hacer el trabajo por ellos en el más allá. Pues Elizabeth Noreña, muchas gracias por acompañarnos en este viernes de misterio y ha sido un placer. Espero que podamos seguir conversando porque Claro que sí. de la cultura egipcia podemos quedarnos días enteros conversando de tantos detalles e historia que ha corrido mucha agua debajo de este puente. Gracias, Elizabeth, muchas Gracias a gracias ti, Diego. y espero saludarla en otra oportunidad. Claro que sí, gracias a ti por la invitación y un feliz día para todos sus oyentes y para todos también los que te ven en YouTube. Un abrazo. Un abrazo, chao.